Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer episodio de la tercera temporada, de la tercera temporada de Salud Incluyente. El día de hoy me acompaña Blanca, mi super colega, a la que admiro y estimo muchísimo. Ya te extrañaba, Blanca, no nos habíamos visto por acá en el podcast. No, pues es Eh, que tienes muchísimas invitades increíbles, entonces, pues ya, pero me tocó de nuevo. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar aquí de nuevo, echando la platiquita, ¿no? Pero a la vez, me da mucho gusto, ¿no? O sea, esto que hemos estado haciendo, todo, ¿no? La página en Instagram, todo. Entonces, de la vez pasada ahorita creo que ha crecido también muchas cosas y me da muchísimo gusto. Sí, yo creo que vamos a aprovechar este primer capítulo para hacer un poquito de comercial. Sí. Para los que todavía no conocen el proyecto, bueno, los invitamos a conocer nuestro Instagram en salud.incluyente.aes, la página web www.saludincluyente.com, donde van a encontrar un montón de cosas súper padres. Está el directorio. Si ustedes están buscando un profesional eh, que trabaje desde este enfoque no pesocentrista, allí está, en el directorio. Van a encontrar nutriólogas, psicólogas, coaches y demás, o sea, personas que les puedan ayudar muchísimo en sus procesos. Entonces, total y absolutamente con la garantía y la seguridad de que sí son profesionales de la salud que trabajan desde esta perspectiva. Y no es nada más no peso inclusiva, ¿no? Sino de mucho de justicia social, mucho desde esta parte empática hacia todas las realidades que vivimos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, mm, de verdad, el proyecto está maravilloso, ha crecido muchísimo. También, ¿sabes lo que ha crecido así impresionantemente? Nuestro canal de YouTube. Sí, no, bueno, es que ahí también, tanto está en esto del podcast como están las jornadas, todavía las pueden disfrutar. Y también, si no mal recuerdo, para anunciarlo aquí, va a haber el proyecto de Ale Navarro, que es hermoso respecto a testimonios de la gordofobia en las personas que la han sufrido y desde un espectro más humanista, ¿no? Me gustó mucho, no se lo pierdan próximamente también. Entonces, pues visítenos en todas. En Ahí en todas las Facebook redes. también está en Facebook, la página de Salud Incluyente. Entonces, pues miren, ¿no? El mismo El grupo logo de Facebook también, ¿no? Si se también quieren tenemos. comunicar con nosotros, la verdad es que estamos súper atentas ahí en el grupo. De hecho, somos Blanca y yo las que estamos ahí coordinando el asunto en el grupo de Facebook. Entonces, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o algo así, en todas las redes sociales estamos al pendiente de los comentarios, pero principalmente en Instagram y en Facebook, en el grupo de Facebook, ahí estamos al pendiente todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estoy muy emocionada porque este es el inicio de la tercera temporada. Para los que no han escuchado los otros capítulos de la primera y la segunda temporada, bueno, o sea, son Los una invitamos a que lo hagan, maravilla. están increíbles. Ujú. Y bueno, vamos a entrar en materia. Para los que no te conocen, Blanca, cuéntanos un poquito de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Blanca Vanessa Gaitán Sánchez, mexicana de la Ciudad de México. Soy psicóloga, salí egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y me fui más por el área clínica. Después hice algunos voluntariados, entre ellos estuve en lo que fue Províctima en algún momento, no sé, ya no existe, pero fue un instituto. Eh, donde tuve la oportunidad de ir como a escuelas, a la cuestión de prevención y también dentro de un grupo de mujeres que habían sufrido violencia.
¿no? Fue una gran experiencia. También estuve en centros de integración juvenil como voluntaria, en la parte de prevención. Y por último, bueno, después de ahí estuve en el Instituto de la Juventud. Antes tenían un programa muy padre. Creo que nada más ahora lo tiene el IMJUVE, ¿no? El INJUVE ya no. Pero antes tenían un programa bien padre que era atención psicológica a jóvenes de 12 a 29 años, gratuita, ¿no? Y pues estuve ahí un rato, ¿no? Un tiempo. Y luego estuve en unas unidades médicas móviles dando pues, la parte psicológica, más bien era psicoeducación y contención. Y también coordiné pues la unidad médica móvil. Y de ahí, pues todos estos años también he dado terapia de manera particular. Y actualmente me dedico a dar terapia online y también algunos talleres, ¿no? Creo que también es importante resaltar que como buena psicóloga con mucho deber ser, ¿no? Me encanta seguir estudiando. Entonces, dentro de mis estudios, estuve en varios cursos de psicología clínica. También estuve en lo que es el diplomado de logoterapia, que es la logoterapia, es el sentido de vida, por así decirlo. Se especializa más en las partes de las crisis que tenemos a lo largo de nuestra existencia y el sentido de vida. Y tanatología, ¿no? Que es como la otra moneda, la otra parte de la moneda, que es el sentido de muerte. Habla, si bien se especializa más en duelo por fallecimiento, pues la realidad es que puede ser cualquier tipo de duelo, o sea, cualquier tipo de pérdida que genera un duelo. Y este mes acabo la maestría de psicoterapia humanista existencial, que me llevó ahí varios añitos, pero ya estoy casi a un pie de estar afuera. Entonces, bueno, eso es lo que he estudiado y donde he trabajado. Para los que no saben, ¿qué es exactamente la logoterapia? Porque se escucha muchísimo, ¿no? Como el logoterapeuta, la logoterapia, pero realmente, bueno, o sea, yo lo sé porque soy psicóloga, pero Y es aún así, te voy a un decir concepto algo. que está súper mal entendido, además, ¿no? Sí. Te Entonces, voy a decir algo, ni siquiera yo salí de la carrera sin saber qué era logoterapia. O sea, yo no la conocí cuando entré a estudiar un curso corto de tanatología y, oh, sorpresa, me explicaron un poco de la logoterapia. Yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Y me llamó mucho la atención. Entonces, sí, o sea, tienes toda la razón, ¿no? O sea, se escucha, pero es como ¿de qué es? ¿No? O sea, em, la logoterapia es una terapia, dicho así, hecha por Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío, ¿no? Que él le tocaron como el final de la Primera Guerra Mundial y pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces él cuando empezó a ver cómo estos jóvenes em, regresaban de la guerra, veía que ya no tenían como ánimos, o sea, habían visto tantas cosas terribles que pues que fue fuerte porque ya no tenían ganas de hacer nada, o sea, habían regresado de la guerra, no traían esperanza, o sea, había mucha de esta situación, ¿no? Él empieza a investigar, a él también le tocó una parte de Freud, una parte de Adler. Entonces, lo que me gusta mucho de la logoterapia es que Viktor Frankl tiene una teoría, se llama logoteoría, ¿no? Que tiene una base, sobre todo en la parte existencial y en la parte filosófica.
en donde conoció a varios filósofos que hablaban de esta parte de la existencia. Entonces, digamos que cuando conoce a Freud, estaba jovencito, y Freud lo jaló así de, vente, ¿no? Porque le mandó una carta y entonces ¿no? Entonces, conoció a Freud, pero como que no le gustó mucho la parte del psicoanálisis determinista, como de, si pasa esto, ya, o sea, adiós. Bye para ¿no? toda tu vida. Claro, y eso es lo que a mí me gustó bastante, porque a mí en particular, la parte de decir infancia es destino, se me hace muy fuerte, porque es como de, ¿cómo crees? Entonces no tienes jurisdicción a lo largo de tu vida para hacerte responsable. Después conoce a Adler. Con Adler lo que trabajó mucho fue esta parte de inferioridad, ¿no? El complejo de superioridad, donde Adler, y sobre todo tenía que ver mucho con el poder. Adler lo que decía es que siempre nacemos con algún defecto o afectación o algo que nos hace sentir inferiores, entonces buscamos compensar hasta que lo logramos, pero el problema es que a veces lo superamos, ¿no? Y entonces ya no solamente lo equilibramos, sino que ya estamos más arriba, ¿no? Y a Frankl esto tampoco le gustó porque era como de, sí, pero igual, ¿no? O sea, es como un poco determinista. Entonces, él lo que decía, por ejemplo, con ellos dos, es que con Freud era como exceso de placer te lleva a un displacer. Con Adler, un exceso de poder te lleva a un displacer también, o sea, una falta de sentido ambos, ¿no? Y Víctor Frankl lo que trabajaba mucho es exceso de espiritualidad te va a llevar a un sentido. O sea, el espíritu no se enferma. También cabe aclarar, y es importante aclarar, que si bien Víctor Frankl era judío y era religioso, él manejó el hecho de que espiritualidad no es igual a religiosidad. La religión está dentro de la parte espiritual, pero hay personas que no conllevan ninguna, o sea, no llevan ninguna religión y de todos modos pueden llegar a contactar con su parte espiritual. Entonces, ya como así simplificándote, esto salió. Él ya tenía como un poco la idea, ya traía todo como esto cargado y cuando él fue atrapado por los nazis, pues digamos que él hizo este libro, se los recomiendo mucho, ya lo pueden encontrar en internet fácilmente, que se llama El hombre en busca del sentido, donde habla de su experiencia dentro de algunos campos de concentración, porque vivió en 4 campos de concentración, o sea, cada vez que lo cambiaban tenía como este temor a que pues lo iban a matar. Y en ese libro explica no tanto los horrores, sino cómo él vivió el estar allá adentro, ¿no? Y cómo encontró un sentido a pesar del sufrimiento tan intenso que estaba teniendo, ¿no? Dado que lo habían separado de su esposa, que llevaba un mes de casados, de sus padres, no sabía qué iba a hacer de su vida. Entonces, plantea muchas cosas que tienen que ver a modo más existencial y un poco más espiritual, pero insisto, no necesariamente religioso, ¿no? Después sale, hace el libro y después ya, ¿no? Se hace súper famoso y hace la logoterapia. Donde más fuerte está, creo que es en Perú. Aquí en Latinoamérica es en Perú. Entonces, sí, aquí en México es complicado, a menos que te acerques como a la parte existencialista. A veces no sabes qué es, ¿no? Pero es ya como para finalizar un poquito qué te puede ayudar la logoterapia, tiene que ver con estas crisis que existen en nuestra vida, que le llamamos estas crisis existenciales, en donde no encontramos un camino, en donde sentimos que estamos rebasados. La logoterapia te ayuda a empezar a darle calma y empezar a ver el para qué de las cosas. Esa es una. Y 2, en el sufrimiento. Por eso es un gran aliado de la parte tanatológica, porque pues obviamente el duelo genera sufrimiento. Entonces, la logoterapia lo que hace es darle un sentido a ese sufrimiento. Ojo, porque es bien importante que te lo resalte, porque luego de repente me dicen, o sea, le tengo que encontrar lo positivo a todo. No necesariamente, pero sí hay un aprendizaje. A veces es doloroso ese aprendizaje.
Entonces, desde la logoterapia, el para qué de ese sufrimiento, de esa pérdida, de eso que estás como viviendo, es encontrar el seguir caminando en esto que es la vida otorgada, ¿no? Ahí Yo está. creo que, digo, para quien nos esté escuchando, a veces decimos, pues es que voy a ir al psicólogo, ¿no? O voy a buscar un psicólogo porque me siento mal. Y de repente no sabemos, o sea, porque no es algo de lo que se hable mucho, que digamos, que también dentro de la psicología existen especialidades. Yo creo que esta es una buena oportunidad para platicar de eso, digo, ya que estamos aquí nosotras dos psicólogas, porque nos encontramos, por ejemplo, Blanca y yo, en este mundo de salud en todas las tallas. Ujú. Y de verdad que trabajamos cosas total y absolutamente diferentes, desde planteamientos total y absolutamente diferentes, con especialidades total y absolutamente diferentes, ¿eh? O sea, Sí. aunque las dos somos psicólogas, ni siquiera, o sea, el enfoque y la especialidad que cada una de las dos tenemos es total y absolutamente diferente. Y eso Diferente. es lo normal, o sea, para las personas que nos escuchan, decir, voy a ir con un psicólogo, es muy parecido a decir, voy a ir a ver a un médico general, Ujú. ¿no? A ver qué tengo, ¿no? Y, y creo que es importante para como complementar esta idea que tienes, bueno, que estás como comentando, es lo más importante, sí, es investigar, si quieren, acerca de los diferentes enfoques, pero también creo que lo más importante es si ya van, porque, no sé, les aconsejaron a fulanito o a sutanita y les dicen, no, pues es que es muy bueno, me ayuda, ¿no? Tú puedes ir y lo más así, yo creo que el parámetro que más deben de seguir es cómo se sintieron en ese proceso, Ujú. ¿vale? Porque muchas veces vas y aunque ya, o sea, tú ves y tiene los diplomas del mundo y toda esta parte, como que no haces conexión y es válido. Es como volvemos a decir a la del médico, o sea, vas a un médico y de repente lo que te dijo igual y como que te quedas, no me gusta tanto, ¿no? O sea, Voy no por una sé, segunda ¿no? opinión. Exactamente. Con el Y es que psicólogo también se muchas vale. se puede, porque muchas veces dicen, la primera experiencia fue horrible, entonces ya no vuelvo a ir en la vida. Y yo, ¿por qué hacen eso? O sea, si la persona no fue para ti, no fue su enfoque, no fue algo, o sea, ya no hay algo que te resuene, te puedes ir con alguien más si lo necesitas. O sea, hay, ojo, eso sí, hay que darnos cuenta de las personas que no tienen idea de nada y entonces ya te están juzgando. Ojo, bien importante, los psicólogos no juzgamos. Hay enfoques que son más directivos que otros, pero eso no significa que juzguemos. Nuestro proceso no debe de ser ante el juicio, porque para juzgarnos estamos así, el espejo y todo el mundo atrás, ¿no? Entonces, un psicólogo, una psicóloga no tendría porque, o sea, ese espacio que es un espacio de confidencialidad, de confianza, tiene que ser sí o sí, sin juicio alguno. Entonces, si ustedes se sienten juzgados, señalados, regañados, igual y no se sienten bien, bueno, se pueden mover, ¿no? O sea, también sé que últimamente ha venido una explosión de cosas respecto a que si algunos enfoques son mejores que otros, etcétera, etcétera. Yo lo que les diría es, hay mucho, o sea, estos enfoques, todos tienen un mundo, una historia, ¿no? Y una teoría. Y yo sé que algunas, a ver, el ser humano es bio, psico, social y espiritual. Dentro de esto, pues, por ejemplo, la parte de la logoterapia, así tal cual que digan, mira,
hay, no sé, juntaste a 5,000 personas y entre ellos le encontraste el sentido, pues es ilógico, ¿no? Porque el sentido es individual, es particular y ese casi, o sea, no se ve, se siente, ¿va? Entonces la parte existencial de repente dicen, es que no lo veo, se nota la persona que lo está viviendo. ¿Vale? También hay otras cosas, como por ejemplo otros tipos de enfoques que se dedican a la parte solamente de resultados, ¿no? Como es la terapia breve, que muchas veces está muy conjunto con sistémica y con cognitivo-conductual, que lo que se enfocan es o sea, tu problema es, no sé, no hablar en público. Pues nos vamos a enfocar solamente en eso para que hables en público porque te está afectando en tu trabajo, en la parte social, etcétera. Vale, ¿no? Por ejemplo, hay muchas dinámicas que se utilizan en todos los enfoques, ¿no? La entrevista es una, o sea, hay varias cosas que se pueden dar, ¿no? Las tablitas, el escribir, o sea, hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, vean que si es psicólogo o psicóloga, ¿no? ¿Le pueden preguntar? Claro que sí, también, ¿no? Adelante. Si es que ustedes desean y saben un poco del tema, porque a veces es como de, no sé, pero escuché en un lugar y entonces te voy a preguntar, pero no tengo idea, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, no, es que yo sí, voy con un cognitivo conductual, ¿no? Pero no me siento a gusto porque me pone tareas muy específicas y súper estructuradas y yo nada más ¿no? Y entonces luego intentan con otro enfoque y agarran, o sea, como que conectan, ¿no? Como el humanista, por ejemplo. Entonces, yo lo que les diría es, tengan en cuenta todo este universo, porque la psicología clínica, hagan de cuenta que es el tronco y las ramas son las corrientes. Y nada más hay que tener en cuenta que hay cosas y como que no te hacen tanto, o sea, por desgracia sí tenemos mucha competencia de personas que sí, o sea, literalmente, ¿no? Se echaron un diplomado o un curso, peor tantito, ¿no? Y ya están dando esta parte de acompañamiento. Entonces, yo lo que les diría es, ¿te sientes bien? ¿No? O sea, primero. Y dos, ¿lo que te está diciendo te checa o suena un poco más, ¿sabes? Como de, creo que esta persona no sabe del todo, ¿no? Y pregunta si es necesario preguntar. ¿Qué más dirías, Yolo? No, yo creo que es todo un tema, porque a nivel de el público en general, vamos a llamarlo así, creemos que el psicólogo es todólogo, ¿no? También. Entonces, si por ejemplo, tu amiga, amigo, amigue, se sintió, wow, súper bien con ese psicólogo, resolvió todos sus problemas y ahora es feliz en la vida, ¿no? O sea, y a ti no te está funcionando, puede que tú estés necesitando otro tipo de especialidad, ¿no? Equivalente en la medicina a, pues sí, o sea, no sé, mi amigo tenía un problema gastrointestinal y me sugirió al médico, pero pues Un mi gastro. problema es cardíaco, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. obviamente no importa lo que haga el gastro, no va a solucionar tu problema cardíaco. Tú tienes que ir con un cardiólogo. Entonces, en el mundo de la psicología funciona más o menos igual. Todos los psicólogos clínicos terminamos como yéndonos hacia una especialidad desde un enfoque específico. Sí. Entonces, está bien que no te sientas bien, que no sean los mismos resultados que con tu compañero, que con tu amigo, con tu amiga. Está bien, porque tal vez tú lo que estás necesitando es otra cosa, otra especialidad, otro enfoque. Claro. No es porque, o sea, de repente no es como esta parte de, a ver qué me acomoda, sino más bien, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que me está haciendo ruido en la vida, ¿no? O sea, entonces,
por ejemplo, yo soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Blanca es logoterapeuta. Y de duelo. Y, ¿No? Y no vas a ir a, o sea, si tienes un trastorno de la conducta alimentaria, es difícil que una logoterapia o una terapia de duelo cubra todas las necesidades. Y si tú estás pasando por un duelo, por ejemplo, y vas con un especialista en trastorno de la conducta alimentaria, es difícil que yo, por ejemplo, pueda cubrir todas tus necesidades psicológicas, ¿no? Entonces, así, yo creo que ocupamos como mucha información, o brindar mucha información acerca de esto, de que los psicólogos somos especialistas también en algo. Sí, y bien importante, o sea, que sí tengan estudios extra, ¿saben? O sea, es una situación en donde yo llegué a conocer personas que se dedicaron a otra rama y nada más por cuestión de generar economía, sacaban, o sea, hacían citas y terapias cuando yo que me había dedicado a la parte clínica no podía, ¿saben? O sea, había un deber ser atrás de mí que me decía, no, 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 tengo que pues estudiar un poco más, ¿no? Para ofrecerle esas herramientas a mis consultantes. Ahora, esto es para los y las y les psicólogos, ¿va? Psicólogas, psicólogos. También tenemos que enfrentarnos a nuestro propio ego, porque muchas, llegan a como la idea de esto que acabas de decir. O sea, le doy a todo, ¿no? Y en un inicio lo entiendo, pero ni siquiera en un inicio debería de ser. O sea, ¿a qué voy con esto? En particular, yo no atiendo a niños ni niñas, ¿no? Yo tampoco. Yo empiezo a atender a partir de la adolescencia, un poco más arriba de los 15, ¿no? Y hacia el adulto mayor, ¿no? Pero también, o sea, yo lo que veo es que a veces, o sea, justo hablaba con otra de nuestras colegas que decía, no, o sea, esta cuestión de que ponen niños, pareja, adolescentes, o sea, ponen todo el ramo como de a ver lo que caiga, ¿no? Y es como de, bueno, tú como psicóloga, creo que es importante que tú misma empieces a entender qué me gusta, qué me llama la atención. Por ejemplo, en mi muy particular caso, creo que cuando llegó la logoterapia a mi vida fue un antes y un después. O sea, yo fue como de, órale, ¿no? Porque obviamente había muchas ramas, utilizaba bastante, quería irme un poco a la cognitivo-conductual, pero ya me di cuenta que yo no era tan estructurada para generar esa estructura en mis pacientes de, tienes que traerme estos así. Y dije, no, pues no. Entonces, cuando encontré la logoterapia, para mí me hizo un gran sentido y de ahí con la tanatología lo cubrí también, ¿no? Y el duelo me fascina hablar del duelo, me fascina, ¿no? Entonces, de repente, y también cuestiones de duelo por pareja o por relaciones de pareja, o sea, como este tipo de cosas siempre también me habían llamado la atención. Entonces, incluso, voy a ser sincera, me eché una especialidad de terapia de pareja que tenían todos los enfoques, pero ahí me descubrí que me gusta más el individual que el de pareja, ¿no? A pesar de que no era mala haciéndolo, pero como que, no, prefiero como que en la parte individual. Entonces, eso es enfrentarte a tu ego como psicólogo, como psicóloga y entender que a veces vas a tener que decir, por No, ejemplo, en mi caso, me han llegado si me llegan de trastornos de la conducta alimentaria, es como de, mira, ¿no? O sea, yo no soy la expertise en eso y le paso el dato, ¿no? De YOLO. O, por ejemplo, tampoco soy quien, a pesar de que estuve en centros de integración juvenil, a mí me gustó la parte de prevención, no me gustó la parte de tratamiento. Entonces, yo soy consciente de eso y cuando me llega alguien por adicción, igual y lo derivo justo a centros de integración juvenil o algún psicólogo que se dedique a eso. Entonces, hay que saber, no consejo, esta recomendación es para los y las psicólogas.
también hay que saber decir, pues no, yo sé que es trabajo de repente, pero no vayan por ahí, también afecta, porque a fin de cuentas son personas que confían en ustedes y que, pues, como ética, ¿no? Tendríamos que con, o sea, contestar de esa manera, ¿saben? También es importante que si tú estás pasando por un proceso en particular, digamos, eh, no sé, terminaste una relación y estás como muy, muy, muy lastimada o lastimado y te llegan consultantes con ese tipo o sea, también creo que si te estás proyectando bastante en tu paciente o en tu consultante, hay que ser éticos y decirle, ¿sabes qué? En estos momentos no puedo atender este caso, te derivo, ¿no? Por eso es importante la red como psicólogas, como psicólogas, que tengamos que tener de cuál es su especialidad y poderlos, pues sí, ¿no? Derivar. Entonces, esto es bien, bien importante. Sí, yo creo que es como enfrentarnos un poquito a nuestra humanidad, ¿no? Ujú, O sea, de que como psicólogos también somos seres humanos, también tenemos gustos muy específicos, tenemos talentos muy específicos, tenemos como intereses muy específicos también. Esta parte de ir encontrando tu lugar dentro de la psicología clínica es mucho acerca del autoconocimiento, de qué es lo que me gusta, cómo me gusta, si me gusta tratar niños, si no me gusta tratar niños, si me gusta adolescentes, si no me gusta. Es mucho de conectarte precisamente con tu ser humano, no tanto desde lo profesional, sino desde lo personal. Yo creo que este sí es un proceso que te conecta con tu lado humano. ujú. Y que como humanos todos tenemos una historia diferente, todos tenemos intereses diferentes, tenemos, simplemente somos diferentes todos. Sí. Entonces, um, de repente, como dice Blanca, algunas personas somos más estructuradas, otras no tanto, entonces, bueno, pues si no te metas allí, simple y llanamente, está bien, no pasa nada si no eres todólogo, o sea, de Ujú. verdad, ¿no? No, no pasa nada, está bien. Sí. Este es un tema muy grande que tenemos los psicólogos. O sea, salimos de la carrera como psicólogos generales, vamos a llamarlo así, y nos es muy complejo, es muy complicado encontrarnos en el mundo de la psicología clínica, porque, bueno, eh, yo estudié en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y ahí dividía la psicología en psicología organizacional, que es la que se dedica a recursos humanos dentro de las empresas, psicología social, entonces psicología comunitaria, psicología clínica Educativa. y psicología educativa. Esas eran como las 4 grandes ramas. Y cuando estás estudiando la carrera, lo único que necesitas es como un medio escoger hacia qué grande rama vas a ir, ¿no? O sea, si la psicología Ujú. educativa, organizacional, social o clínica. Y te enfrentas ya saliendo, dices, bueno, sí, la verdad es que lo clínico es lo mío. Y sales y de repente te das cuenta de que dentro de la psicología clínica existen una cantidad de ramas impresionantes, Claro. ¿no? O una cantidad de especialidades también que, bueno, o sea, es muy, muy grande el abanico de posibilidades, ¿no? Sí. Entonces, es otro proceso. Date el tiempo, date la oportunidad de vivir ese proceso. O sea, si ya descubriste que eres psicólogo clínico de corazón, también necesitamos darnos ese espacio, esa oportunidad de ir descubriendo a qué especialidad me quiero dedicar, bajo qué enfoque me quiero dedicar,
estudia, prueba, ¿no? Platica con otros psicólogos que también ya tienen un camino recorrido acerca de qué es lo que hacen y demás, ¿no? Y esto parece como charla de esas de la prepa. Pero creo que es sumamente importante, Yolo, porque a fin de cuentas, ahorita que hay como demasiada información de, ay, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo regular. A ver, investiga. O sea, tú si eres psicólogo, psicóloga, investiga, ve qué te hace sentido, ¿no? O sea, también de repente hay como una situación de, no, o sea, no, para nada el o sea, a ver, pero investiga y ve si te gusta, si no te gusta, vete a otra rama, punto, ¿no? Lo que sí es importante resaltar es que también hay que tener en cuenta que el psicólogo clínico también se puede ir a la parte hospitalaria. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que entran y que les gusta más esta parte un poco más médica, ¿no? Pues adelante, ¿no? Y ahí está como, ayuda muchísimo la cognitivo-conductual, o sea, vean sus ramas y a partir de ahí, pues empiecen también hay personas que les gusta más estar en una institución que estar en lo privado. Y sí, la realidad es que también la pandemia hizo que nuestra profesión se vislumbrara más. ¿Por qué? Porque hubo un incremento, no es que no existiera, pero un incremento de que ya empezaron a hablar y por lo que obviamente tuvimos un encierro que fue extraordinario porque no era parte de la normalidad y entonces se vinieron muchísimos temas respecto a la salud mental, la salud psicoemocional. Tengamos en cuenta eso, o sea, se vino como una lluvia de repente de personas que necesitan, ¿no? Ser escuchadas, no ser juzgadas, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que por eso también nos vimos más, ¿no? O sea, como que la gente ya pregunta más, ¿no? Y conoce un poco más de nuestra profesión, porque antes la idea era que solamente los que estaban mal iban al psicólogo y no necesariamente tienes que estar mal, ¿no? O sea, a veces no me siento del todo bien, pero tampoco estoy mal. O sea, hay muchas personas que me llegan al consultorio ya teniendo un incremento fuerte de sintomatología de ansiedad o de sintomatología de depresión, en donde en ocasiones, cuando no puedo nada más con la parte psicológica, pues tengo que integrarme con la parte biológica, que es la parte de medicina, ¿no? Entonces, creo que el punto principal aquí es tener en cuenta que, que en los primeros síntomas donde te sientes distinto, puedes ir a un proceso terapéutico y o sea, justo van a trabajar en la parte psicosocial para ya no entrar en la parte biológica. Entonces, pero también, ¿no? O sea, acuérdense que también esto es integral, ¿no? Como psicólogas, por ejemplo, en el ámbito de salud de todas las tallas, tenemos que tener también en nuestro directorio y nuestra derivación, ¿no? Porque sabemos que el ser humano es bio, psico, social y espiritual. Y entonces dentro de esto, sí me está afectando la parte biológica, digamos, como bien dijiste, ¿no? Oye, o sea, sí, sí, pero creo que es importante que complementes con ir con la ginecóloga, por ejemplo, ¿no? O con ir con la endocrinóloga, ¿no? Me pasó hace poco que justo, ¿no? Tengo pacientes que de repente les ven ciertas cosas y estos médicos pesocentristas de repente, y yo, ¿no? Y fue como derivarlos pues a este directorio que nosotros conocemos y de repente el verles con otra visión y entender que sí tenían algo o no tenían algo o no necesitaban tal medicamento, ¿no? Que les está afectando en la otra, que lo psicológico y lo social. Entonces, acuérdense, como profesionales y sobre todo como profesionales de la salud, tenemos que ser integrales. Entonces, yo los invito a eso, a que ver cómo se sienten, ver si eso les está apoyando en lo que, pues, el motivo de consulta a lo cual van. Y pues también preguntar si es necesario. Y lo ideal es que si tú eres psicólogo o psicóloga, tengas una red en donde tú puedas también como derivar si es necesario o no, tal vez no lo vas a canalizar, pero sí vas a ofrecerle eso de
complementario, ¿no? Algo integral. Sí, yo creo que es básico entender, tanto como paciente como profesional de la salud, que no todos somos iguales. La diversidad existe también entre los psicólogos clínicos. Exactamente. Y Blanca, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un logoterapeuta pesocentrista y uno no pesocentrista? O sea, ¿cómo ha impactado a tu especialidad este enfoque de salud en todas las tallas? Fíjate que, o sea, teóricamente, en la parte no solamente logoterapéutica, sino la parte humanista existencial, teóricamente tendría que escuchar al paciente y a partir de las demandas del paciente hacer como todo este proceso, ¿vale? Desde el humanista existencial es súper particular. El problema es que sí no podemos quitar que, por ejemplo, el humanista viene de, o sea, bueno, o sea, la teoría viene de hace bastantes años y entonces sí llega a tener esta idea que tenía la sociedad, ¿no? De es que te comes tus problemas, es que tienes peso alto por, ¿no? Yo creo que sería más en el humanista que en el existencial, porque el existencial tiene más que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, sí es complicado un psicólogo, una psicóloga que hable o te diga tal cual que ser gordo está mal, ¿no? O sea, y yo tuve la experiencia, ¿no? O sea, tuve la experiencia, yo la viví, ¿no? De justo este enfoque y de repente decirte, no, pero es que en la naturaleza no hay tal, 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 y entonces está mal, cuando irónicamente habíamos hablado de eso mucho tiempo, ¿no? Y de repente fue malo. O que asuman tus hábitos. Eso creo que en todas las profesiones, pero en psicología hay que tener cuidado, porque si tu psicólogo le estás diciendo, no, pues es que realmente me siento cómoda, siento que estoy teniendo una conexión con mi hambre, con mi saciedad, estoy teniendo, pero ya me doy permisos, ¿no? Permisos que no, o sea, que antes no me los daba porque creía que era, o sea, satanizado. Y de repente te dice, no, sí, es que está muy mal que hagas A o B, ¿no? O que tomes tal cosa o que comas tal cosa, es como de, ¿cómo? ¿No? Red flag. Es que seguramente has estado comiendo un montón y por eso, seguramente, o sea, ojo, porque volvemos a la parte del juicio. ¿Cuándo? Pueden ser directivos, pero no significa que te juzguen o que no te crean, ¿vale? Entonces, eso es sumamente importante, que si yo confío en esa persona y esa persona me está diciendo mis hábitos que ni siquiera ve, ¿no? Y que yo le estoy comentando. Si yo ya me estoy sintiendo mejor y esa persona me lo desvaloriza porque no he bajado de peso, es como de, ¿qué pasó? ¿No? ¿No? Entonces, cuidado. O que su resultado sea, bueno, ¿cuánto has bajado? ¿No? Hace poco en la reunión hablábamos de eso, ¿no? De estos psicólogos de repente en trastornos de la conducta alimentaria que hablan del peso justo de, bueno, en clínica sobre todo, ¿no? ¿Cuánto subiste o cuánto bajaste o cuánto no sé qué, ¿no? Entonces es importante. Y en mi especialidad es mucho eso. O sea, el que den por hecho que tienes algún tipo de problema y que se vea reflejado solamente en el peso, ¿no? O sea, ese es tu foco rojo, ¿no? Entonces, cuidado con estos psicólogos que te dicen, ay, sí, ¿cuánto has bajado? O necesitas bajar porque eso no está bien, o sea, es que estar gordo no está bien. Bueno, ni siquiera dicen gordo, utilizan las palabras, ¿no? Ya saben que todos conocemos, ¿no? La O-word. Sí. Entonces, y es como de, ahí me preguntaría, igual los que están dentro del entorno médico utilizan mucho eso, ¿no? O sea, porque pues están en el entorno médico, entonces están influenciados por este mismo sistema pesocentrista. Entonces,
hay que tener cuidado, ¿no? Sí tenemos que tener un enfoque salud en todas las tallas, o al menos que lo comenten. Me han llegado personas que me dicen, ay, ¿no? O sea, cuando oí que decías salud en todas las tallas y veo que sí estamos en la misma alineación, ¿no? Me descansó. Y es como de, ok, ¿no? Entonces, porque volvemos al punto, ya nos dimos cuenta que el 95% de las personas que hacen pérdida de peso, pues lo recuperan y a veces al triple, ¿no? Y más bien creo que como psicólogos, como psicólogas tendríamos que enfocarnos en lo que genera más bien el estigma de peso, que eso hay que no solamente fortalecer a las personas, sino visibilizar que existe un sistema gordofóbico y que es muy probable que ellos sigan teniendo o ellas sigan teniendo ese malestar. Y es donde hay que trabajar. ¿Cuándo hay que ir a buscar a un logoterapeuta? O sea, ¿qué es lo que necesita sentir la persona para decir, creo que es hora de ir a ver a Blanca, ¿no? O digo, a Blanca o a su logoterapeuta y terapeuta de confianza. duelo, de confianza. Pero ¿cómo yo, usuario común y corriente, puedo identificar en mí mismo, en mí misma, en mí misma, los síntomas o las características que digan, sí, o sea, ya es hora de ir a buscar mi logoterapeuta de confianza? Creo que es importante hablar de la triada trágica. La triada trágica habla de sufrimiento, culpa y muerte, ¿vale? Esta triada trágica lo que genera mucho es una afectación existencial, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo a pesar de que estoy haciendo cosas, viviendo cosas o sea, sí me gustan y demás, ya no estoy sintiendo una emoción para lo que estoy haciendo. O sea, siento un cierto, se le llama vacío, ¿no? O sea, algo como de, es que, o sea, estoy haciendo lo que yo decía que me gustaba y me fascinaba, pero ya ahorita ya no siento esa emoción, ya no hay o sea, ya no hay un para qué, ¿no? Entonces, es básicamente cuando siento esta crisis, ¿no? Un conjunto de cambios en tan poco tiempo que luego de repente no sé a dónde mirar, ¿no? Entonces, necesito a veces un acompañamiento para poder saber, ok, cuál camino voy a empezar a elegir, ¿no? Y cuanto a culpa, sufrimiento y muerte, estas tres cosas, sufrimiento puede ser a causa de cualquier pérdida, ¿no? O sea, cualquier situación. Es inevitable del ser humano, ténganlo en cuenta. La culpa, hay dos tipos de culpa, la real y la existencial, y para eso tendríamos otro podcast. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? La existencial es la que nos afecta más en la vida, porque es culpa que no existe, pero que yo me la asumí, ¿no? Y la parte de muerte, pues sí, ¿no? O sea, cuando perdemos a un pilar, perdemos a alguien cercano, perdemos a quien creíamos que nunca íbamos a perder, o incluso enfrentar nuestra propia finitud, nos genera muchas veces crisis, ¿no? Entonces, en esos casos es importante que a veces te acompañes de un logoterapeuta o, por ejemplo, también tanatólogo, ¿no? Pues, como siempre, Blanca, un verdadero placer y un honor platicar contigo. Yo espero que no pase tanto tiempo hasta el Esperemos. próximo capítulo. Que nos Esperemos, a mí me emocionamos con la encanta. segunda temporada. No, oye, pero váyanla a ver, es increíble. Hay muchísimas profesionales. eh, no, bueno, o sea, el saber cómo llegaron a salud en todas las tallas me parece increíble. Creo que ayuda mucho a visibilizar esto, que no es un camino fácil, pero a la vez creo que es increíble, ¿no? Que ya estén como de este lado, ¿no? Y que hay esperanza. Entonces yo te agradezco por la invitación, espero también verte pronto. Cualquier cosa, ahí estoy en Salud Incluyente. Y por último, no olviden ver los podcasts, tanto el podcast de estas temporadas como el podcast live, que son los lives que hacemos cada viernes.
con invitados especiales o con los mismos de salud, con las mismas de salud incluyente. Y pues no olviden visitarnos tanto en la página como en Instagram y Facebook. Ahí andaremos. Cualquier duda, pregunta, pues ahí también estamos. Gracias por la invitación. Un Para los beso que no a te todos. conocen, Blanca, recuérdanos tus redes sociales personales. ¿Dónde te encontramos? Arroba P de Pedro, SIEV y latina, _ psicoterapia. Me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en Instagram sobre todo, y me pueden encontrar en Facebook así, ¿no? CIEB, Psicología para la Salud Integral, Emociones y Vida. Entonces, ahí me pueden encontrar o ponen mi nombre en el buscador y seguramente van a encontrar. Ah, también está mi página que es igual, ¿no? CIEB, psicoterapia.com. Entonces, ahí o ponen mi nombre en el buscador y con mucho gusto. Blanca Vanessa Gaitán Sánchez. Ahí nos vemos. Pues muchas gracias por la invitación. Un besote enorme a todos. Me despido. Muchas gracias, Blanca. De todos modos, todo va a estar ahí en la cajita de descripción, ¿vale? Cuídate Gracias. mucho y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente capítulo de la tercera temporada de Salud Incluyente. Cuídense mucho. Bye. Bye.